Seguimos con nuestra serie del libro de Génesis y ahora damos la bienvenida a Pastor Martín, quien nos compartirá de Génesis 29, del 15 al 30. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie del libro de Génesis. Así que lo animo a que me acompañe. Capítulo 29 del libro de Génesis. Ya más de un año y todavía nos falta, pero Dios ha sido bueno. Amén. Y hemos estado aprendiendo. Ayer que fuimos al Museo de la Creación con nuestros niños, me daba gusto porque muchas de esas cosas las enseñamos y las enseñamos bien. Así que gloria a Dios por lo que está haciendo. Bueno, esta prédica es la continuación de lo que sucedió, lo que está sucediendo en la vida de Jacob. Jacob, aquel hombre que le hacía honor a su nombre, usurpador, un hombre que acababa de tener un encuentro con Dios y que divinamente había sido llevado también a este lugar donde encontraría a su esposa y que Dios estaba tratando con él. Jacob estaba pasando un proceso que pasamos todos los creyentes, y este es el proceso de la santificación. Y si usted nos está visitando y quizás no sepa de qué estoy hablando, la santificación es el proceso actual del creyente en la salvación, donde el Espíritu Santo de Dios nos va guiando, nos va puliendo, nos va guiando, nos va enseñando, nos va moldeando, nos va haciendo más a imagen de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hace el Señor? El Señor lo hace, amado, por medio de su Santo Espíritu, permitiendo las pruebas, permitiendo las cosas buenas, pero mucho más también la prueba de que viene a la vida, que es la que nos hace formar nuestro carácter y ver verdaderamente quiénes somos. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios. Y quiero comenzar de esta manera. No sé si usted se ha dado cuenta de algo que estaba notando yo, es que los hispanos somos muy buenos para decir dichos y todos esos dichos tienen que ver con la comida, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Estaba buscando y, por ejemplo, hablando del mole, yo sé que hay muchos que les gusta el mole. Cuando uno dice, es mi mero mole, ¿qué está diciendo? Este es lo mío, ¿verdad? Este es mi mero mole. Esa no la había escuchado mucho, pero ¿qué es eso del ajonjolí de todos los moles? Todo le queda, ¿verdad? Hablando del chicharrón, ¿a quién le gusta el chicharrón? Aguas con el colesterol, hermanos. Eso que dice, buscarle ruido al chicharrón, es como ver moros con tranchetes, ¿no? Es como verle a fuerzas algo. O cuando dice alguien que la boca se te haga chicharrón, ¿estará pensando en carnitas? ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí mis chicharrones truenan. Ahí los hermanos no usan esa aquí, ¿verdad? Aquí mis chicharrones truenan. Braulio se rió. Esa es la de aquí yo mando, ¿verdad? ¿O qué tal del chocolate? Digo que pura comida. Y ahorita van a querer que acabe rápido para irnos a comer. El chocolate, dice, ¿qué es eso de está como agua para chocolate? Estamos diciendo que está listo, ¿verdad? Doña Chuy, está listo ya. ¿O qué tal eso que dice una sopa de su propio chocolate? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué significado tiene esta expresión? Una sopa de su propio chocolate. Estaba buscando en un sitio web y encontré que esa popular frase se usa para decir que una persona le vas a hacer lo mismo que ella le hizo a los demás, o es el devolver a una persona, a otra, el mismo trato que le ha dado. Dice, por lo que muchos la utilizan esta frase para hacer referencia a algún hecho con el que alguien pagó sus acciones. Y en esta porción de la palabra, iglesia, estaba este hombre llamado Jacob, un hombre que estaba siendo transformado. Veámoslo como un nuevo creyente. Había tenido un encuentro, el Dios de la gloria se le apareció, le dio una promesa, le reconfirmó el pacto que le había dado a su padre y a su abuelo, y estaba en este proceso de la santificación donde lo que se busca, lo que hace el Espíritu Santo es dar ese fruto.
Y ese fruto del Espíritu, ese amor, esa paz, ese gozo, todo eso es el carácter de Cristo. Usted tiene que entender algo, iglesia, como cristianos a Dios le interesa nuestro carácter. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Amén. Y eso tiene que ver porque la meta del creyente es ser más a imagen y semejanza de Cristo. Y Dios estaba tratando con este hombre, con este usurpador, con este tramposo que había engañado a su padre Jacob. Así como Dios ha tratado muchas veces con nosotros. Y mientras meditamos en este pasaje, yo quiero que usted piense cómo ha tratado Dios con usted. Normalmente los pecados externos son los que a veces el cristiano con los que Dios trabaja más, ¿me entiende? Los vicios, otras cuestiones, pero hay muchos pecados que nadie ve, pero el Señor sí, que están ahí escondiditos y que Dios trata también. Así que yo no sé si usted está pasando esta mañana por alguna prueba o ha pasado por pruebas, lo más seguro es que sí, y si está en Cristo eso es seguro. Y déjeme le digo que Dios permite eso para pulir nuestro carácter, amado. Y eso estaba haciendo esto Dios con este hombre Jacob. Así que nombré esta prédica el Dios soberano. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano. Nada pasa, Él es el jefe, Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. Nada pasa si Él no está obrando, y Él siempre está obrando. El Señor soberano lleva a cabo su plan a pesar de nuestras fallas. A pesar de nuestras fallas, el Dios soberano llevará a cabo su plan. Y a pesar de las fallas de Abraham, de Isaac y de Jacob, de estos patriarcas, Dios estaba cumpliendo su promesa. ¿Me dejan ver la pantalla, por favor? El mundo lo llama karma, los hijos de Dios lo llamamos plan divino, santificación. El Dios soberano lleva a cabo su plan a pesar de nuestras fallas. Y dividí este sermón, normalmente los bautistas siempre lo hacen en 3, pero uno predica lo que ve. Yo lo bosquejé en 5 puntos. Punto número 1, del 15 al 19, lo vamos a leer. El trato de Jacob con Labán, yo lo llamé todo por amor. Punto número 2, del 20 al 24, Jacob cumple su parte, pero es engañado. Yo lo llamé las pruebas forman nuestro carácter. Tercer punto, del 25 al 27, el reclamo de Jacob y la respuesta de Labán. Yo le puse gato por liebre. El engañador terminó siendo engañado. Punto número 4, Jacob se casa con Lea y Raquel, o con Lea y Raquel, el matrimonio en el plan de Dios. Y el 5, los hijos de Jacob con Lea, el linaje del Mesías. Así que vamos a la palabra de Dios. Mientras voy tocando cada punto, voy a ir leyéndole, pero primero oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es ese espejo, Señor, donde podemos mirarnos, Dios. Tu palabra es aquella que penetra en lo más profundo de nosotros, Dios. Y nos cambia, nos corrige, nos anima, Señor. Y aquí estamos, Señor, nosotros, tu iglesia, Señor, y pedimos tu bendición sobre esta prédica, sobre este mensaje que tienes para tu iglesia. Que sea de ánimo, que sea de corrección, que sea de crecimiento espiritual, Señor. Porque queremos ser más como nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Espíritu Santo de Dios, pedimos tu bendición en cada corazón. Ilumínanos, Señor, y no permitas que salgamos de este lugar como venimos. Que la semilla de tu palabra sea sembrada y nuestra fe siga creciendo en nuestro Señor Jesucristo. Porque en su nombre lo pedimos y tu iglesia dice, amén. Así que dice capítulo 29, voy a empezar a leer del versículo 15. Y esto es el trato que tiene Jacob con Labán. Esa historia, ese hombre Labán, ya lo habíamos visto anteriormente cuando, ¿se acuerdan? Abraham había mandado a su criado, Eliezer, a buscar esposa para Isaac. Fue muy diferente, Jacob estaba haciendo lo mismo. Su padre le había dicho que tenía que ir a buscar una esposa, pero que fuera a Padán Aram. Su padre, si usted pone atención, lo hizo influenciado por su madre. Cuando su madre dice, ya no soporto esta citita, ¿verdad? Porque su madre, antes de que su padre lo mandara, le había dicho lo mismo, pero lo que su madre le había dicho a Jacob es que se fuera y que huyera de su hermano hasta que pasara la ira. Esaú está muy enojado, dice, ya que mi padre muera, que todo lo hagamos, entonces quiere matar a su hermano. Y es donde empieza esta travesía para Jacob, huyendo
y va en búsqueda, también como lo mandó su padre a buscar una esposa. El Señor, de una manera divina y soberana, lo lleva, tiene este encuentro con esta mujer que más a continuación va a ser su esposa, pero también con su tío que dice, tú eres sangre de mi sangre, así como le dijo Adán, ¿verdad? Cuando Dios creó a la mujer, casi mostraba mucho amor. Se queda este hombre, Jacob. Si usted no está siguiendo la serie, déjeme le digo, Jacob, eran dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el cazador, era el que usaba las manos para trabajar. Jacob era, vamos a decirlo, el niño consentido de mamá, que no salía del campamento, ¿verdad? Ya era un hombre, pero era un hombre que había sido muy influenciado por su madre. Así que mujeres, si usted está en Cristo, ustedes influencian mucho a los hijos y debe de ser muy sabia y pedir mucha sabiduría a Dios, porque esa frase que los hijos son resultado de los padres es verdadera, amados, y tenemos que tener cuidado. Así que todo por amor, dice la palabra de Dios. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. A diferencia recuerde que cuando llegó Eleazar, cuando fue enviado por su abuelo Abraham a buscar novia para Isaac, él llegó con muchos regalos, porque eso era muy normal. Y la semana pasada, Pastor Domingo nos compartió este relato. ¿Y con qué iba Jacobo? ¿Qué llevaba Jacobo? ¿Muchos regalos? No llevaba nada el muchacho, ¿verdad? A pesar de que su abuelo había sido muy rico, él llegó así que con las manos en la bolsa, ¿verdad? No llevaba nada. Y Labán lo recibe, y creo que las intenciones de Labán son muy claras desde el principio, pero Jacob llegó sin nada. Y amado, si usted llega un sobrino de usted a su casa y al principio todo va a ser gusto, imagínese que llegue un sobrino que no ha visto en 20 años, ¿se va a estar contento? Sí, lo va a recibir, le va a dar de cenar, lo va a llevar a los taquitos, lo que sea. Pero y después cuando platiquen va a querer saber su historia, ¿verdad? ¿Y tú cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿O por qué razón estás visitando? Y me imagino, no sé, si en esa plática entre Labán y Jacob platicó todo. Si él dijo, es que yo engañé a mi padre y estoy viviendo de mi hermano. Pero Labán se dio cuenta de dos cosas. Una, que Jacob llegó sin nada. La otra, que a Jacob le había mostrado un interés por su hija. Así que lo que le está diciendo Labán a Jacob se puede oír como muy justo. No como tú, no, ¿cómo vas a estar trabajando por un mes y no recibir nada? No, tú tienes que hacer algo, tú eres mi pariente. Pero realmente si fuera su pariente, pues lo hubiera tratado como pariente. Lo que le estaba diciendo Labán a Jacob es, mijito, tienes que trabajar. A mí mi abuelo, y le doy gracias a Dios por mi abuelo, porque cuando yo estaba en la preparatoria, tuve que vivir un tiempo con ellos, y un día se paró mi abuelo que empezó a trabajar a los 8 años y me dijo, ¿aquí qué vas a hacer? Aquí o se trabaja o se estudia, pero de gratis no vas a estar. Y eso, usted, si yo le platicara cuánto me ha servido esas enseñanzas de mi abuelo, podría decir a alguien, ay, qué malo su abuelo. No, qué bueno que me hizo eso. Pero Labán no estaba haciendo eso, amado. Labán no estaba tratando a Jacob, sino que lo estaba tratando como un siervo, alguien que habría de servirle. Y lo que le está diciendo, me vas a servir, pero no va a ser de a gratis. Ponle precio a tu trabajo. Y entonces dice la palabra de Dios que Labán tenía dos hijas, versículo 16, y la mayor se llamaba Lea. ¿Cómo se llamaba la mayor? Y la menor se llamaba Raquel. Y dice el versículo 17, y Lea tenía ojos bonitos, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Dice la otra versión, la Reina Valera, dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y dice la versión de traducción del lenguaje actual, dice, muy parafraseado, dice, pero Raquel era de lindo semblante, dice, era bonita de pies a cabeza. ¿Usted entiende eso? Raquel era bonita de pies a cabeza, es lo que está diciendo. Ella miraba los ojos. Jacob, ¿a quién vio primero Jacob? ¿A Lea o a Raquel? Oh, algo pasó ahí. ¿A quién besó primero Jacob? A Raquel. Cuando usted piensa, muchos piensan que mientras estudiaba que quizá Lea tenía un problema de los ojos, pero no habla tanto de eso la Biblia. Lea habla de
de sus ojos opacados, ¿verdad? Lea tenía ojos bonitos, dice. El problema, la cuestión aquí era que Raquel era muy hermosa, toda ella. Cuando usted piensa en ojos tristes o ojos opacados, ¿en qué piensa? Yo pienso en esto, mire. Yo me imaginé que Lea iba a ser así. Dije, ¿de qué está hablando la palabra? Pero realmente hablaba de eso, de que Raquel era muy hermosa toda y que había algo diferente. Yo vivo en el área de Spring Valley, Rancho San Diego. Cuando me conviene digo que en Rancho San Diego, cuando no digo que en Spring Valley. En esa área hay mucha gente del Medio Oriente, mucho árabe, mucha gente de allá. ¿Ha usted mirado los ojos de los hombres y las mujeres? Son ojos así como penetrantes, ojos grandes, así como, no, yo los tengo muy chiquitos, pero ojos grandes, ¿verdad? Imagínense, los ojos eran algo muy característico de estas personas, pero realmente lo que estaba hablando la palabra de Dios era de que el semblante de Lea era opaco, era triste, no era que tuviera una enfermedad de los ojos, sino más bien es que lo que había pasado ahí es que Jacob se había enamorado de Raquel, ¿ok? Y dijo entonces Jacob, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Y Labán contestó, dice, ya me perdí aquí, 19, dice, Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Así que le está diciendo Jacob, por eso le puse todo por amor, 7 años, imagínese este muchacho. Si usted piense, no idealice todo lo que hay en la Biblia. Eran seres humanos, otra cultura, otros tiempos. Pero ¿cómo habría sido Jacob? Como si Jacob estaba siempre con su mamá, estaba en el campamento. Sabemos que él no sabía casar o no era bueno para eso. ¿Usted se imagina a Jacob un hombre trabajador? ¿O un hombre más de casa? Un hombre más, ¿verdad? Imagínese, todo por amor. ¿Quién está enamorado? Levante su mano. Levante la mano, varón, pero si no, va a estar en problemas, 7 años, imagínese. El Jacob, el hombre de casa, el que era usurpador, si era usurpador, imagínese, quiero que piense esto. Si él no le importó o engañó a su padre por la herencia, ¿qué otras cosas no habrá hecho Jacob? ¿No imagina eso? Era alguien que le gustaban las cosas fáciles, ¿no cree? Porque por algo, esa era su forma de ser, le hacía honor a su nombre. Pero ¿qué hizo por amor? 7 años, Cornelio. 7 años por amor. Y no le iban a pagar como te pagan a ti, Le iban a pagar 7 años, amado. ¿No es eso amor? Eso es amor. ¿Y sabe qué? Cuando vemos esta historia, siempre todo lo debemos de traer a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos salvó, ¿sabe por qué? Por amor. Era necesario, alguien tenía que pagar por nosotros y lo hizo el Señor Jesucristo. Y Él no pagó con 7 años, Él pagó con su preciosa sangre. Amén. Así que no sé si usted nota en la respuesta de este hombre, Labán, pero su respuesta como que no fue muy contundente, porque le dice a Jacob, pues te trabajo 7 años por la muchacha, ¿verdad? Y él le dice, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño, quédate conmigo. Pero no fue un sí tajante, ¿verdad? No fue, ok, trato. Usted sabe, si ha puesto atención, los hombres de antes eran muy cabales. Cuando Abraham y Abimelech hicieron trato, los tratos que hemos visto en Génesis, ¿cómo eran los tratos? Eran tratos cabales, ¿verdad? De hombres. Pero como que Labán ya traía truquito, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que así era. Vamos a pasar al punto número 2 y es la parte donde Jacob cumple con su parte, pero él es engañado. Y a esto lo llamé, las pruebas forman nuestro carácter. Y esto es lo encontramos del versículo 20 al 24. Si está conmigo, sígame por favor, palabra de Dios, capítulo 29. Y dice, así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Mire nada más. Así le tiene que decir a su novia, a su esposa. El tiempo contigo ha sido poco. Así le dije a Vero apenas hace 2 semanas. 24 años han sido como 2 semanas, mujer. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame a mi mujer para que me case con ella.
Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Dice en otras versiones un banquete. ¿Se acuerdan cuando quién fue Abraham? Que llegaron los ángeles y todo lo que prepararon para darle de cenar nada más. La gente de antes, como decía Pastor Cuco, sin miseria. La gente de antes daba y daba bien, ¿ok? No les dolía el codo, como dice, ¿verdad? Entonces, la gente, imagínense la gran fiesta que hizo este hombre Labán. Era un banquete. ¿Qué cree que habrá habido ahí? ¿Mucho? ¿Mucho qué? ¿De todo qué? Comida, mucho pan. ¿Qué más, Pastor Domingo? ¿Qué más pudo haber habido ahí? Higos, mucho todo, ¿verdad? De todo y de todo mucho. Y estaba entonces celebrando, dice la palabra de Dios. Pero, y siempre yo le he dicho, cuando usted vea un pero en la Biblia, ponga atención. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. Este hombre Labán era realmente, este sí era un trance, hermanos. Este Labán, si fuera hoy, fuera político. Fíjese que en aquel entonces la cultura sí había un trato, ¿ok? Lo vimos, por ejemplo, con Abraham y Betuel, el padre de Labán, cuando ellos tomaron a Rebeca, ¿verdad? Pero era diferente. Labán no nada más estaba engañando a Jacob, sino también estaba utilizando a sus hijas. Y ahora sí que se la sacó de la manga, ahorita lo que le contesta cuando Jacob le responde, ¿verdad? Pero no cumplió el trato. No cumplió el trato y entonces ¿qué estaba pasando aquí? Usted y yo vemos en la escena a Jacob y usted y yo vemos en la escena a Labán, pero yo le animo mucho que veamos al actor principal y es el Dios soberano, porque Dios estaba actuando. Yo le he enseñado, Jacob era un patriarca, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y por medio de los patriarcas se vendría el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. Amén. Y Dios estaba obrando. ¿Usted cree que Dios iba a dejar a Jacob como era? Jacob, usted y yo somos los mismos desde que conocemos al Señor. No. Quizá le hemos fallado a Dios, pudiéramos estar todavía mejor, pero no somos los mismos. Ahora le pregunto a usted, ¿quién está haciendo la obra? Usted. Usted se para un día y dice, hoy voy a ser mejor cristiano. Hoy sí me voy a proponer ser verdaderamente un hijo de Dios y amar más a Dios. ¿Así es? ¿O es la obra del Espíritu Santo en un hombre y una mujer que se rinden a Dios? ¿Quién estaba haciendo la obra en Jacob? Dios estaba haciendo la obra en Jacob. Así que estaba probando su carácter. Y este punto es muy importante porque a veces usted puede escuchar, yo he escuchado prédicas donde dicen que Lea era culpable. Pero usted debe de entender el contexto cultural. Amado, en aquel tiempo el que mandaba era el hombre y en esa cultura. Lea no tenía parte, ella no iba a decidir. Aunque Lea hubiera pensado que estaba mal, lo iba a hacer porque ¿quién lo mandó? Su papá. ¿Sí me está entendiendo? Y se hacía lo que mandaba el que estaba al frente del hogar, en este caso era Labán. Entonces, Lea pudo, usted cree, entendiendo eso que le estoy diciendo, la cultura de aquel entonces, que Lea podía haber dicho, no, yo no lo hago. No tenía esa opción. Así que pasa esto y dice la palabra que como regalo todavía, o además dice como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. Y entonces pasamos al punto número 3. ¿Verdad? O sea que en otras palabras le dieron a Jacob, le dieron gato por liebre. Si usted no entendía ese dicho, eso quiere decir gato por liebre. ¿A quién tenía que darle? Pero le dieron a Lea. Y es el reclamo de Jacob y la respuesta de Labán. Ahora sí que le dieron una sopa de su propio chocolate. El engañador salió engañado. Dice la palabra de Dios, hablando, el contexto es diferente cuando Pablo le habla a la iglesia en Galacia y le dice que nadie se engañe, ¿verdad? Que nadie se engañe porque de Dios nadie se burla, porque cada uno ¿qué? Cosecha lo que siembra.
Sí, pastor, pero estamos en Cristo. Sí, pero el pecado tiene consecuencias, amado. Y Dios va a tratar con nosotros y con nuestro pecado. Dios nos ha perdonado nuestro pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer, pero Dios nos está santificando para ser más como Cristo. Y todo eso que usted y yo traemos cargando ese pecado, eso que nada más Dios y usted y yo sabemos, y yo hablo de yo porque Dios nada más conoce mis pecados y mi esposa, Dios está obrando en nuestro carácter, amado. Y si, yo no sé si usted lo ha visto en su vida, yo no sé cuál sea su debilidad, pero cualquiera que sea su debilidad, Dios está tratando con ella si usted está en Cristo. Dios está obrando. Y déjale digo algo, incluso esas cosas malas o esos problemas que usted puede decir, hoy, ¿por qué estoy pasando esto? Póngase a pensar, Dios soberano está obrando en nuestra vida. Y es lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Jacob había engañado a su padre, sí, influenciado por su madre, pero lo había hecho. Y dice la palabra de Dios que la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y al escuchar estas palabras me hicieron eco de aquellas palabras de Abimelech cuando le reclama a Abraham por no haberle dicho la verdad acerca de Sara, ¿recuerda? Allá en Génesis 20:17, o el otro Abimelech en el 26:10, donde Abimelech le reclama a Isaac por no haberle dicho también acerca de su esposa por miedo. ¿Por qué nos hiciste esto?, respondió Abimelech. Pero amado, la verdad es que lo que más me recuerda esta parte es el engaño de Jacob a su padre. Amado, usted debe de entender algo. Nuestra desobediencia y nuestra falta no irrumpe el pan de Dios. A pesar, por eso la prédica dice a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de cualquier cosa, el Dios soberano va a cumplir su propósito en nosotros. Si usted está en Cristo, usted puede salir de este lugar, y se lo digo con la Biblia, con la seguridad de que Dios está cumpliendo y va a cumplir el propósito en su vida. No hay nada, amado, que pueda detener el plan de Dios. No hay ninguna cosa que usted haya hecho que Dios no le haya perdonado en Cristo Jesús. Amado, ¿tú tienes esa certeza? ¿Tú tienes esa certeza de que Dios está obrando a pesar de? Dios no es un Dios vengativo. La palabra de Dios dice que Dios disciplina a los que aman. La semana pasada, Pastor Domingo compartía de Romanos 8:28. Me encanta, es mi versículo favorito. Lo he vivido. Y dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para. Pero después en el 29 y en el 30 dice que el Señor a los que llamó, ¿los qué? Los justificó. Y después dice en el 30 que a los que justificó los glorificó. ¿Quién hizo la obra, iglesia? Dios. Y Dios, amado, está permitiendo muchas cosas en tu vida porque te está puliendo, te está limpiando. Y Dios va a cumplir su propósito a pesar de. Escúchame, veme por favor, iglesia. Tu pecado no es más grande que el Dios de la gloria. Y no hay nada que le pueda. Dios tiene un propósito. Dios te creó a ti con un propósito. Y si Dios te llamó y si tú estás en Cristo, Dios está cumpliendo ese propósito en tu vida. Aunque estés desanimado esta mañana, aunque pienses que tu pecado, que Dios nunca te va a perdonar eso. No, amado, lo acabamos de cantar. Dios es más grande, Dios es más fuerte que todo. Aunque me digas, pastor, es que tengo miedo. Amado, a pesar de tus miedos, Dios va a cumplir el propósito en tu vida. A pesar de todo, Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y sí, Dios estaba tratando con este siervo, con Jacob. Pero ¿sabe una cosa? Yo me sé la historia. Y Jacob después de 20 años regresa y Dios cumple lo que le prometió a Jacob. ¿Qué le prometió?
Primero le recordó el pacto que le había hecho a su padre y a su abuelo, y le dijo, y estaré contigo siempre cuando regreses a esta tierra que te daré. Y lo cumplió a pesar de que había gente que estaba abusando de él como Labán. ¿Alguien está abusando de ti? De cualquier manera, Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que le reclama a Jacob a Labán, y Labán le contesta. Le dice de una manera muy fácil, le dice: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Y por eso, dice, cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré a la otra. Y es lo que vemos en el versículo 28 y 30. Vemos el resultado de este engaño. Sí, Jacob había fallado, pero había tenido un encuentro con el Dios de la gloria. El Dios de la gloria estaba tratando con él, y a pesar del resultado del engaño de Labán, y a pesar del resultado del engaño de Jacob, Dios estaba cumpliendo su propósito. Y dice: y así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa, y también Raquel tenía una criada llamada Bilha, y Labán se la dio para que la atendiera. Versículo 30, Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Amado, no todo lo que leemos en la Biblia, porque está en la Biblia, quiere decir que eso es lo correcto para Dios. Más adelante, y me refiero a veces vemos historias, sobre todo hablo del Antiguo Testamento, narrativa. A veces vemos historias en el Antiguo Testamento que son bárbaras. Esa es la maldad del hombre en todo su esplendor. Y usted dice: ya ve, pastor, pero tenía 2 esposas. Sí, pero eso no era la voluntad de Dios. Y más adelante en el Levítico el Señor iba a corregir eso. La poligamia, la bigamia no está bien delante de los ojos del Señor. ¿Ok? Pero al final, para que se cumpliera la promesa, tenía que haber un matrimonio. ¿Sí o no? ¿Y cuál era la promesa? Ahora usted y yo sabemos que la promesa es en Cristo Jesús. Pero para eso Abraham tenía que tener a Sara. Para eso Isaac tenía que tener a Rebeca. Y Jacob tenía que tener en las células van a hablar más de eso. Porque adivine en quién vino el cumplimiento de la promesa. ¿En Lea o en Raquel? Raquel, okay. Unos contestaron una cosa y otros otra. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿qué le parece? Y dice entonces la palabra de Dios, el resultado del engaño. Dice: esta prédica lleva por nombre: el Dios soberano cumplirá su propósito a pesar de que estaba formando a Jacob, a pesar del engaño de Labán a Jacob, a pesar del desinterés de Labán por sus hijas, y a pesar del desprecio de Lea. A pesar de todo esto, Dios estaba cumpliendo sus propósitos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios desde el principio era tener un pueblo para sí mismo, que lo alabara y viviera para Él. ¿Y saben quién es ese plan? En Cristo Jesús. ¿Y cómo habría de ser entonces? Bueno, ahí están los patriarcas, pero entonces entramos a la edad de las tribus de Israel. ¿Usted ha escuchado eso? Ayer fuimos al Museo de la Creación, y ahí donde tienen el tabernáculo, si no ha ido, le recomiendo que vaya. Estaba vestido el sacerdote, se vestía de una manera particular y traía en el pecho colgado, para que me entienda usted, una tabla, y en esa tabla tenía los 12 nombres de la tribu de Israel. Y mientras vamos pasando la próxima semana y en las próximas semanas, le vamos a explicar por qué es importante esto. Pero amado, Dios estaba cumpliendo su propósito. Y Dios estaba cumpliendo su propósito. ¿Quién había sido despreciada? Lea. Y fíjese, yo lo animo a que usted alcance a ver su vida de esa manera. Que usted pueda ver su vida al plan de Dios, amado. A veces nosotros pensamos que nuestro mundo es nuestra vida nada más, y que todo lo que pasa alrededor no nos afecta. Pero sabe que usted está equivocado, porque el Dios de la gloria
está obrando en todo. Yo le acabo de decir a alguien a quien amo mucho, no te equivoques, lo que está pasando a esta persona, Dios también lo está utilizando y obrando en nosotros que estamos cerca de Él. No se equivoque, iglesia. Dios estaba obrando en el carácter de Jacob, pero Dios también estaba obrando en el carácter de Lea, pero al final Dios estaba cumpliendo su propósito. ¿Cómo lo sabemos? Porque el propósito de Dios seguía en la promesa, y esa promesa estaba en Cristo Jesús. Y todo en la Biblia, cuando usted vaya al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, siempre busque a su Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Habiendo sido ¿qué, iglesia? Escogidos conforme al propósito del que hace todas las cosas, y lea todo conmigo, según el designio de su voluntad. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios está obrando conforme su voluntad. Conforme su voluntad, que todo hay un propósito. Eso quiere decir que si usted está cerca de alguien, su familia, y que cualquier cosa que esté pasando en su vida, diga conmigo, tiene un propósito. Tiene un propósito. Ay, pastor, pero lo malo tiene un propósito. Ay, pero pastor, pero es que estoy pasando esto. Eso tiene un propósito en su vida. Porque ese es Dios. Dios lo está formando a usted, lo está haciendo más a semejanza de Cristo, pero Dios está cumpliendo su propósito. En otras palabras, usted no está aquí ahora por casualidad. Nosotros estamos aquí ahora en esta ciudad con un propósito que es más grande que nosotros mismos. Y ese es el plan de Dios. Y usted debe de entender cómo usted, su vida, encaja en ese propósito que es más grande. Porque los planes de Dios son más grandes que usted y yo, amado. Y vamos a terminar, ¿cómo lo sabemos? Porque dice la palabra que Jacob amó más a Raquel que a Lea, y Lea sufría por ello, pero dice la palabra, pero el Señor la bendijo. ¿Cómo la bendijo? Vamos a leer del 31 al 35. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego, ¿ya cuántos luegos van? Ya van 3, ¿ah? Quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al que le llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Vean el corazón de esta mujer. Pero Dios estaba obrando en ella. ¿Cómo lo sabemos? Lea conmigo el versículo 35. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo, ¿se fija cuál era su enfoque de Lea? Que me ame a mi esposo, que me ame a mi esposo, que me ame a mi esposo. Pero dice, esta vez alabaré al Señor. Entonces dejó de dar luz. Mujeres, ¿cuántas de ustedes quieren, su propósito de la vida es que la ame a su esposo? O varón, te la cambio a ti. Si tu propósito de la vida nada más es que tu esposa te ame, no le has entendido a la vida, amado. Porque hay alguien que te amó. Y te amó con amor eterno. Y no es el de Juan Gabriel, ¿eh? Alguien que te amó tanto que dio a su hijo en una cruz para que pagara lo que tú debías de pagar. Nuestro Señor Jesucristo. Esos nombres, esos hijos de Lea con Jacob, son los primeros nombres de las tribus de Israel. No fue en Raquel, amado, fue en Lea. Cuando Jacob regresó con toda su familia después de 20 años, Raquel murió y adivina quién fue su única esposa, Lea. Y de su hijo Judá vino el Mesías, el Salvador. Y de su hijo Leví vienen los sacerdotes, el que escribió esta carta, Moisés y también Aarón.
Dios, ¿te das cuenta? Si estás viendo tú y yo, nuestra historia, siempre que vimos esta historia, nuestra historia es que le cambiaron a Jacob a la bonita por la fea. Siempre. Pero esa no es la historia, amado. Te la han contado mal. La historia es el plan redentor de Dios en Cristo Jesús. Porque de esa tribu, Judá, viene nuestro Salvador. Dios seguía, el Dios soberano seguía cumpliendo su propósito a pesar de, y lo va a cumplir. No te vayas así como veniste hoy. Qué bueno que ya te sabes la historia, qué bueno que tienes muchos años en el Evangelio. Y a lo mejor hay otros que no, a lo mejor es la primera vez. Tenemos gente que está visitando, que no ha escuchado, amado. Eso que yo te estoy hablando, ese es el Dios de la gloria, el Dios soberano. El Dios que tiene propósitos. Todo por amor. Más adelante, Jacob bendice a sus hijos. Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará ¿de quién? De Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Tú sabes quién es ese rey? Jesucristo, quien merece la obediencia de los pueblos. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 5, estaba Juan ahí, estaba todo triste porque no sabía qué iba a pasar. Y dice: y uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Tú tienes que entender esto, iglesia. El plan de Dios desde el principio era su gloria. Y esa gloria desde el principio era en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre. Y tendría que venir de Israel, el pueblo escogido por Dios. Por eso debemos de orar por Israel. Y debía venir por los patriarcas. Se le dio la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y después tenía que venir de la tribu de Judá y de la descendencia de David. ¿Tú has visto en el Nuevo Testamento que a Jesús se le llama el Hijo de David? ¿Por qué? Porque viene de ese linaje. Es el linaje escogido. Cierra tus ojos, iglesia. Porque mientras yo termino esta prédica, quiero que tú apliques esto a tu vida. Y tú dices: ¿y cómo puedo aplicar esto a mi vida, pastor? Pues son muchas las aplicaciones. La principal es que te vayas de este lugar sabiendo que los planes y los propósitos de Dios son soberanos, amado. Que a pesar de tus fallas, Dios está actuando. Que Dios está tratando con nuestro carácter. El amor hace esperar. Ahora entiendo más la palabra de Dios cuando dice: el amor todo lo espera. Jacob esperó 7 años por esa mujer que tanto amó. Y trabajó 14. Que veas la gracia de Dios en tu vida, amado. Y que puedas entender esta mañana, si no lo habías entendido, que Dios nos enseña y moldea nuestro carácter a través de las lecciones de la vida. Que el Dios soberano las permite porque hay un propósito. Y que sí, que todo obra para bien, pero solamente si tú amas a Dios. Pero si tú no conoces todavía ese Dios, amado, de todo lo que yo te estoy hablando es de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese Hijo vino y se hizo hombre y nació de una virgen y caminó en esta tierra y vino a poner el reino de Dios en marcha y su justicia. Pero la única manera que tú puedes ser parte de este reino es creyendo. ¿Creyendo qué, pastor? Creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para entendernos, para relacionarse con nosotros, porque Él nos entendía bien. Tenía que ser 100% Dios, pero también tenía que ser 100% hombre. La única diferencia es que Él no cometió ningún pecado. Y al que no cometió pecado, Dios lo hizo maldición en una cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre debemos de terminar predicando el Evangelio. Si tú no has creído que Jesucristo murió por ti en esa cruz, porque tú merecías ese castigo y la ira de Dios, amado, hoy es el día de salvación. Ponte a cuentas con Dios. Clama a Dios en tu corazón, pídele perdón
Y dile: Señor, yo antes no entendía esto. Que a lo mejor tú creciste en una iglesia, a lo mejor tú has estado en la iglesia, nos has estado visitando, pero no has entendido esto. Necesitas a Jesucristo. El plan de Dios, la historia de Jacob, va más allá de Jacob mismo. Tenía que ver en Jesucristo. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón al Señor. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en esa cruz. Perdona mis pecados. Dame el don de la vida eterna, te necesito. Solamente es cuando un corazón se arrepiente, amado, que uno puede estar a cuentas con Dios, creyendo en la obra de Jesucristo. La historia de Jacob con Raquel nos apunta a la historia, iglesia, de Jesús y su iglesia. La amó hasta la muerte y muerte de cruz. Dio su vida por ella, la adquirió no por 14 años, no por ese trabajo de 14 años, sino por su sangre preciosa. La santificó, la está santificando, iglesia. Dios nos está santificando. Y eso que tú llamas problema, Dios lo llama transformación. Y pronto volverá, amado, pronto volverá. Porque la historia de Jacob y Raquel se quedó en esta tierra. Ella murió, pero la historia de Cristo y su iglesia es eterna, y Cristo vuelve pronto. Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver, Señor, un poquito y conocer más de tu poder, de tus propósitos, Señor, que sobrevuelan nuestro entendimiento, Dios. Gracias por ver la historia de Jacob, porque, Padre, podemos ver que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y tú sigues obrando, Señor. Gracias por ver la historia de Lea, Señor, porque vemos cómo tú tienes misericordia de quien tienes misericordia, Señor. Y a pesar de lo que muchos llaman malo, Señor, tú utilizas todo para tus propósitos, Dios. Tú eres el Dios soberano, el Dios de la gloria. Y esa es mi oración, Señor. Que mis hermanos en esta iglesia podamos conocer más del Dios soberano, del Dios que tiene el control de todo. Que podamos ver la vida, Señor, a través de tu poder, de tus atributos, Señor, de quién es nuestro Dios. Si alguien tiene que esperar, Señor, ayúdanos a esperar y ayúdanos a confiar en ti. Y gracias, Señor, porque no somos los mismos, por lo que tú estás haciendo en nosotros, y por lo que has hecho y por lo que harás. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.